EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Hay otros pasajes bíblicos que nos recuerdan del peligro de la impaciencia. A ver, aprovecha para buscar, y si quieres lo pones en el chat de esta comunicación. Aprovecha para buscar este texto, donde Cristo nos da la parábola del trigo y la cizaña. Ahora con internet es inmediato, hablando de inmediatez, es inmediato encontrar esos pasajes. Y te das cuenta que el error que iban a cometer los siervos de aquel dueño del campo era que impacientemente iban ¿a qué? Pues iban a arrancar el trigo con la cizaña. Les dice el dueño del campo, no, todavía no, no hagan eso. Déjenlos que crezcan juntos. Al final llegará el momento de arrancar el trigo, arrancar la cizaña, y dejar el trigo para después recogerlo en gavillas, ¿no? Ahí se da uno cuenta del daño que causa la impaciencia. La impaciencia puede hacer que yo arranque trigo junto con la cizaña. Y seamos sinceros, muchos de nosotros padecemos de severa impaciencia. Yo creo, pues hablo por mí mismo, ¿cuántos errores comete uno por impaciencia? Pero nada grande se realiza sin una buena dosis de paciencia. Hace poco estaba escuchando, que realmente me descansa bastante, estaba escuchando un par de conciertos de una famosísima pianista japonesa, una mujer absolutamente brillante. Qué perfección en la nota, qué capacidad de expresión y qué agilidad en esos dedos, se queda uno asombrado. Si alguno de ustedes, amigos queridos, ha tratado de aprender un instrumento musical, sabe que el enemigo número uno se llama impaciencia. ¿Por qué? Porque la impaciencia te vuelve imperseverante. La impaciencia te roba la perseverancia. Por favor, escribir esa frase. La impaciencia te roba la perseverancia. Es lo mismo que cuando aprendes un idioma. Si tú a los 3 días de empezar a aprender un idioma, tú quieres hablarlo perfectamente, pues no lo vas a conseguir. ¿Y qué es lo más probable que suceda? Pues lo más probable es que lo dejes. Es decir, la impaciencia te roba el fruto. La impaciencia daña el fruto. La impaciencia hace que dejes el camino que era correcto, el camino que era sano, el camino que era verdadero. Lo dejas. Hubieras podido dominar ese idioma, pero no lo dominas. Dejaste tus clases. ¿Por qué? Porque 3 días después no habías logrado hablar como tú querías hablar. Fíjate que el mundo de la naturaleza nos invita a la paciencia, de la naturaleza misma. Porque efectivamente, si tú siembras una semilla por la mañana, no hay absolutamente nada, óyeme bien, no hay nada que tú puedas hacer para tener tu hermosa planta lista por la tarde. El mejor laboratorio del mundo, yo no sé, puedes pensar en tantas universidades y gran tecnología. Uno siempre piensa en el famosísimo MIT. El MIT, pues el MIT no puede convertir una semilla en una planta en unas horas. No lo puede hacer. No hay nada que hacer. Y puedes pensar en Caltech, o puedes pensar en Cambridge, o puedes pensar en el Tecnológico de Monterrey. Trato de mencionar algunas universidades conocidas internacionalmente. La naturaleza nos enseña a ser pacientes. El arte también nos enseña a ser pacientes. La naturaleza nos enseña porque los ritmos de la naturaleza son los propios. Y el arte nos enseña porque llegar a dominar el arte siempre requiere un camino. Que tienen muy buenas ideas, pero cuidado, la impaciencia puede arruinarlo todo. Ten cuidado. Uno tiene que entender, hace poco hablaba con una amiga y le decía, en mi país, en Colombia, donde tenemos la absoluta desgracia de una ley que permite el aborto supuestamente en 3 causales,
son causales de caucho, son causales ridículas que se pueden estirar prácticamente a placer del que quiera. Y sin embargo ya quieren otra ley que permita matar más extensamente. Entonces, por ejemplo, una de los causales es si hay peligro para la salud de la mamá. Y tú sabes lo que están haciendo los abortuarios. ¿Sabes qué llaman peligro para la salud de la mamá? Es que yo creo que ser mamá ahora me frustraría y eso me causaría un daño psicológico muy grande, irreparable. Por consiguiente hay peligro para mi salud. Y con ese argumento han asesinado niños en este país, Colombia. Bueno, hemos llegado a esa desgracia que se llama una ley que permite el aborto. Hemos llegado a esa desgracia. Pero si hay algo que han tenido los que empujaron esa desgracia para que sucediera en Colombia, si hay algo que han tenido ellos, es paciencia. Mira, cuando yo era joven, casi puedo decir adolescente, para que te hagas una idea, esos son los años finales de los 70s, comienzos de los 80s, cuando yo estaba en esa época de mi vida, eso es hace 40 años, ya había las primeras iniciativas de despenalización del aborto en Colombia. Es decir, esta gente trabajó años y años y años. Fueron varias generaciones, óyeme bien, varias generaciones trabajando. Vamos a suponer que la aprobación de su asquerosa ley abortiva les tomó 30 años. Entonces yo les recomiendo a las personas que están trabajando en el movimiento Provida, Dios los bendiga, yo les recomiendo, tengan paciencia, pero mucha paciencia, porque si ustedes creen que en 2 meses o en 5 marchas ustedes van a echar de para atrás esa ley, así no va a ser. Entonces prepárate, porque muchos de los combates, oye lo que te voy a decir, muchos de los combates en los que estamos hoy los cristianos pro vida, son combates que van a tomar décadas. Y cuando ya uno tiene más de 50, como es el caso mío, fácilmente uno tiene que decir, lucharé en la causa pro vida, pero no veré el fruto. No veré el fruto. Ojo con eso. Es decir, la razón por la que estamos enfatizando este tema de la paciencia es porque así como tú puedes arruinar tu aprendizaje del francés o tu aprendizaje del inglés o del ruso, el idioma que sea, así como tú puedes arruinar tu aprendizaje del idioma si pierdes la paciencia, déjame decirte, es muy posible que tú arruines la causa pro vida. Es muy posible que tú arruines la mejor evangelización que Cristo y María quieren ahora para América Latina. Es muy posible que tú lo arruines, completamente lo arruines si eres impaciente. La única manera de trabajar hoy en evangelización es pensar, yo voy a trabajar y no veré, ojo con esto, hay que ser valientes, hay que ser sinceros, mis hermanos. No veré el fruto. Voy a trabajar para no ver el fruto. Eso es duro. Reconozcamos que eso es duro, eso no es fácil. Pero que tú logres decirlo, que tú te atrevas a decirlo, es maravilloso. Porque si te atreves a decirlo, no te va a vencer fácilmente el desaliento. Esa es la importancia de este tema. No te va a vencer el desaliento. Hay que jugar en cancha larga. Hay que apostarle a generaciones. No le apuestes, por favor, a un año. No le apuestes, por favor, a una misión de unos meses o de unas semanas. Yo sé que ustedes tienen unas iniciativas absolutamente preciosas y por eso este tema es absolutamente vital. No te apresures con la cosecha, no te apresures. Vamos a los textos bíblicos. Yo tengo aquí precisamente uno de esos textos. Por favor, tomen nota, me parece importante. Vayan ustedes al Evangelio según San Juan. Y dentro del Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Te va a parecer un poco extraño porque, por supuesto, el capítulo 4 de San Juan tiene que ver con el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con la paciencia? Permíteme, te doy un poquito de contexto. Mira, en este capítulo 4 de San Juan,
Jesucristo nos cuenta el evangelista, nos cuenta que Jesucristo se encontró a solas junto al pozo de la ciudad de Sicar. Se encontró con una mujer samaritana. Estaban solamente los dos. Los dos. ¿Por qué estaban los dos? El evangelista explica. Los discípulos habían ido al pueblo a conseguir algo de alimento. A ver, ¿dónde está eso? Vamos a decirlo expresamente. Dice aquí, versículos 7 y 8, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces Jesús está solo con la samaritana. Se da el diálogo entre Jesús y la samaritana, y si tú miras en el versículo 27, dice que volvieron los discípulos. Dice esta traducción, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Bueno, ese es el versículo 27. Pero donde yo quiero que lleguemos es a la manera como Jesús les habla a los discípulos. Vas a mirar por favor a partir del versículo 34. Por supuesto todo el capítulo es absolutamente precioso, pero vamos a leer a partir del versículo 34. Dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador, ojo con las palabras, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿A quiénes se refiere Cristo con ese otros? Indudablemente se refiere a los predicadores, a los buenos maestros de la fe, a los profetas, muy especialmente a los profetas, que han alentado la esperanza y han educado al pueblo sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Jesús dice, ustedes están cosechando lo que no les costó trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿Qué aprendemos entonces de estas palabras? Que en la evangelización ciertamente sucede lo mismo que pasa con la siembra y con la cosecha. Muchas veces uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso del capítulo 4 de San Juan, los discípulos estaban cosechando lo que no habían sembrado. Pero muy pronto, los mismos discípulos quedarían en la situación inversa, sembrando para que otros cosecharan. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los mártires han sembrado y la semilla fue carísima. La semilla fue su propia sangre. Y por definición, un mártir no ve el fruto de su sacrificio. Lo último que ve el mártir es que lo están matando. Atención a eso, mucha atención a eso. Entonces, primer pasaje bíblico clave, Juan 4 del 34 al 38. Ese pasaje bíblico nos ubica, ese pasaje bíblico nos pone en la línea de lo que queremos decir. Muchas veces uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y sí, algunas veces nosotros cegamos,
Pero otras veces nos toca sembrar y serán otros los que cosechen.